La propuesta para el día de hoy la vamos a dividir en tres muy breves, tres apartados. Una tiene que ver con unos datos que justamente ayer estaba revisando y que refuerzan esto que decíamos en columnas anteriores respecto al canuto o al ahorro de todos y todas. La segunda cuestión tiene que ver con esto que mencionabas, ¿no? Las perspectivas sobre la actividad económica. Se discutió mucho en estos días sobre si va a haber una recuperación de la actividad económica o un rebote que los economistas llamamos en B corta. Bueno, el mismo presidente ha dicho que marzo y abril van a ser los meses más duros respecto a este plan de estabilización, pero que luego la economía va a volver a funcionar de manera normal, se van a recuperar los indicadores que nosotros venimos comentando en columnas pasadas. Y por último, vamos a hablar de algo que está muy relacionado con esto de la recuperación, que tiene que ver con la inflación, ¿no? Así vamos a ver qué podemos ver o qué señales podemos tener acerca de si efectivamente se va a lograr el objetivo del ministro Caputo respecto a un índice de inflación en los próximos meses de un dígito. Así que si me permitís, vamos con el primer apartado, que es, bueno, sí. Salieron unos datos del Banco Central respecto a esto que comentábamos la columna pasada. Bueno, los argentinos están desarmando sus canutos y están empezando a gastar, a llegar a fin de mes con los ahorros. Bueno, efectivamente el dato del Banco Central lo que muestra es que más de que solamente 100.000 personas físicas, humanos, personas de a pie, compraron dólares entre enero y febrero. Esto significa una caída de más de 5 veces. O sea, si hace algunos meses teníamos 500.000 personas que compraban dólares para atesorar, hoy solamente tenemos 100.000. Y por el lado de la venta de dólares, tuvimos 250.000 personas que desarmaron sus posiciones en dólares y hicieron de pesos para poder efectuar sus gastos del mes. O sea que lo que nosotros veníamos advirtiendo de alguna manera se está cumpliendo, ¿no? Bueno, tenemos muy pocas personas debido a la disminución muy fuerte de los ingresos que atesoran dólares, que compran dólares para ahorrar, y tenemos muchas personas que están desarmando su posición en dólares, con lo cual eso es de alguna manera lo que decíamos de la destrucción de parte de los ahorros de los argentinos. Eso por un lado muy breve. Por el lado de las perspectivas sobre la actividad económica y esta discusión sobre si se va a recuperar o no en la economía, déjame explicar muy brevemente, hay un indicador que nos ayuda a entender o a dar cuenta de la riqueza que produce un país en un periodo determinado. Ese indicador es el PBI, ¿no? A través del PBI nosotros podemos tener señales de la riqueza que se produce en un país. Este PBI, para dar cuenta de esa riqueza, se puede medir a través del gasto que realiza una economía. O sea, la economía a nivel agregado realiza gastos. Y esos datos de esos gastos nos dan señales de si efectivamente vamos a ir hacia una recuperación o no. ¿Cuáles son esos gastos? Bueno, el consumo asalariado, la inversión privada, el gasto público y las exportaciones. Esos 4 indicadores sumados nos dan la riqueza que se produce en un país. Entonces, veamos muy brevemente cómo se vienen comportando estos indicadores. Por el lado del consumo ya sabemos que los salarios, el consumo asalariado fundamentalmente, que es muy importante porque es el motor del mercado interno. El consumo de estos 4 indicadores explica el 70% de la riqueza que se produce en el país. Por el lado del consumo, como decía, tenemos los salarios un 20% abajo desde diciembre del 2023. Es 5 veces más de lo que cayó en todo el periodo de Mauricio Macri. Entonces, por el lado del consumo uno podría decir, bueno, no sé si va a ir tanto por ahí la recuperación. Recordemos que las paritarias se están negociando a la baja, no hay mucho, de alguna manera no están pudiendo lograr recomponer el poder adquisitivo, así que uno podría decir, bueno, por el lado del consumo no la veo venir. Por el lado de la inversión, bueno, la inversión representa más o menos el 10% de la riqueza generada. Hoy lo que vemos es que muchas máquinas de 10 máquinas, 5 se están sin utilizar, y la pregunta es, bueno, ¿qué empresario va a invertir si ve que no está vendiendo su mercancía? Al contrario, digamos, ¿no? Empieza a suspender gente, empieza a dar vacaciones anticipadas, y esto se va de alguna manera
a expresar en un aumento del desempleo. Entonces, por el lado de la inversión no la vemos. Por el lado del gasto público, bueno, reducción del 20% de diciembre hasta ahora del gasto público en términos reales. Y ahí, como venimos viendo en columnas anteriores, el gasto público juega un papel fundamental, es lo que crea el mercado para el sector privado, ¿no? Si el Estado gasta, eso genera que haya ventas y los empresarios van a invertir atrás de esa inversión pública. Y por último, las exportaciones. Bueno, las exportaciones explican 10% más o menos de la riqueza generada. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con que tras la salida de la guerra Rusia-Ucrania, tras la salida de los cuellos de botella de la pandemia, en general Argentina exporta materias primas, lo que observamos es que hay una baja en el precio de las materias primas y una baja en las cantidades vendidas. Por lo tanto, ahí también hay que tener en cuenta que como Argentina exporta materias primas, no es un sector que dinamice tanto la generación de puestos de trabajo y por lo tanto el consumo asalariado. Pero sí es importante, como decíamos en la columna pasada también, para generar divisas. Entonces, a través de estos 4 indicadores, lo que uno puede ver, bueno, va a estar difícil este rebote en B, ¿no? Lo que uno ve es consumo por el piso, los empresarios no invierten, el gasto público está disminuyendo en términos reales y las exportaciones tenemos disminución de precios y cantidades. Y respecto al gasto público, ahí hay una cuestión que también es interesante discutir, que tiene que ver con que siempre o en la actualidad se asocia al Estado, al gasto público, con el comunismo, ¿no? O con un Estado que interviene mucho, eso es comunismo y nosotros necesitamos fomentar el capitalismo. Bueno, lo que te muestra la historia económica mundial es que el capitalismo y el Estado van de la mano, digamos, ¿no? Para que haya más capitalismo, más empresas, más consumo, se necesita más gasto del Estado y no menos. Siempre que el Estado se hizo el desentendido de la actividad económica, el mercado se achicó. Cierran empresas, se generan más desocupados, las empresas no venden, etcétera. Ahora, si hay un Estado que gasta y interviene, eso genera más capitalismo y más mercado. Entonces, eso era un poco un paréntesis para abrir una puerta y para, en todo caso, discutir en las preguntas. Y, por último, en línea con el último apartado, que es de la inflación, la única manera que a mí se me ocurre de alguna manera dinamizar la actividad económica es a través de la baja de la inflación, porque bajar la inflación lo que hace es que se recuperen los salarios reales y de alguna manera aumenta el poder adquisitivo de los asalariados, y esto, como dijimos, es una parte importante de la riqueza generada, ¿no? Es el 70%, por lo tanto, ahí puede haber una salida respecto a todos estos indicadores a la baja que venimos señalando, la baja de la inflación. Pero ¿qué pasa cuando analizamos si efectivamente vamos a tener índices de un dígito en la inflación de acá a algunos meses? Bueno, la inflación tiene que ver, muy brevemente, con costos macroeconómicos, ¿no? Algunos precios de la economía que aumentan y eso te dispara el nivel de precios lejos de la inflación por exceso de demanda o la inflación monetarista que de alguna manera difunde el gobierno. Cuando uno ve si va a bajar o no la inflación, bueno, ayer tuvimos anuncios de aumento del gas, la tarifa de gas, de entre un 150 y 500%, dependiendo del caso. El mes pasado tuvimos anuncios de la tarifa de luz de hasta un 300%. Tuvimos aumento de la nafta, creo que este lunes del 4%, tenemos un 100% aumento de la nafta de diciembre hasta ahora. Todo eso son tarifas y combustibles que impactan de lleno en el índice de precios, porque si uno va a comprar un paquete de yerba, bueno, está claro que ahí detrás está la electricidad. Si uno va a comprar un paquete de galletitas, la caja en la que viene envuelta se hace con gas. Bueno, todo eso aumenta el costo de producción y por lo tanto se va a trasladar a los precios. Entonces, es muy difícil, de alguna manera, que baje la inflación a un dígito si vos tenés estos aumentos de tarifa. Por eso, y para ir cerrando, más que un rebote en B, yo lo que veo es que si hay algo que rebota son las pelotitas de ping-pong o de básquet, digamos, ¿no? Siempre que la economía empezó a funcionar, tiene que haber alguien atrás que la traccione. Y ese que la tracciona, que está atrás y la tracciona, es el Estado. Y cuando vemos el gasto público, cuando vemos el consumo del Estado, está a la baja. Por lo tanto, ahí no quiero ser de nuevo tan pesimista, digamos, pero yo lo que veo es una caída abrupta de la actividad económica y una
constante recesión si no hay algún motor que active la dinámica de la actividad económica. Lo que queda es, bueno, tratar de bajar la inflación a un dígito y recuperar los salarios para poder dinamizar la actividad económica, pero como decía, no la estoy viendo. Así que bueno, esa era un poco la propuesta para hoy. Clarísimo, Fer, clarísimo. Como siempre, está más que claro también que el gobierno plantea este rebote en B corta, una caída y un rebote y un crecimiento. Vos hablás de la posibilidad de que sea un rebote en L, o sea, una caída profunda y una recesión que ya está instalada, que se puede sostenerlo durante un largo tiempo. ¿Y el rebote en W qué sería en tal caso? Que es la tercera teoría. Claro, hay una tercera teoría que es, bueno, el rebote en W o más parecido a una dinámica serrucho, ¿no? Bueno, se recupera la actividad económica porque logran efectivamente bajar los niveles de inflación, pero te chocas de nuevo con el problema de la falta de dólares, ¿no? En estos días el ministro anda de alguna manera buscando dólares, incluso pidiéndole al Fondo Monetario Internacional o viendo algún organismo que le pueda prestar dólares, porque recordemos que para dinamizar la actividad económica se necesitan dólares. Bueno, si uno de alguna manera baja la inflación, se recuperan los salarios, pero no tenés dólares, eso te va a llevar a una eventual devaluación del tipo de cambio. Si se devalúa el tipo de cambio, bajan los ingresos y la economía vuelve a retroceder. Es una especie de lo que el estructuralismo latinoamericano se denomina stop and go, ¿no? La economía arranca y luego se frena por la falta de dólares. Es una especie de W o de serrucho, así que esa podría ser también otra opción. Cuando hablamos de la falta de dólares, la también conocida como restricciones externas, Fer, hablamos de que necesitamos dólares como país para traer los insumos de afuera que nos permitan producir lo que producimos acá con parte de esos componentes que vienen del exterior. Así es, efectivamente, bueno, es el problema estructural, histórico que ha tenido la economía argentina y que no se ha podido solucionar independientemente del gobierno de turno, ¿no? Es el famoso problema que te lleva a estos ciclos de stop and go. Gracias, Fer, nos reencontramos el jueves próximo. Ale, un abrazo, buen fin de semana. Igualmente. Fernando Córdoba con nosotros, nuestro economista, hoy hablando de rebote en B, L o W.